2018, su trabajo se ha focalizado en diseñar, ejecutar y sistematizar propuestas educativas en museos y espacios patrimoniales orientadas a acercar a los ciudadanos al patrimonio cultural. Actualmente se encuentra realizando la maestría en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde está analizando el papel que cumplió la educación en el laboratorio abordado en esta ponencia. Démosle una cálida bienvenida. Buenas tardes ya para todos y todas. Muchísimas gracias a todos los organizadores del evento por haberme permitido estar hoy hablando con ustedes. Sí, soy María Clara Méndez, mujer de unos 60, delgadita, vengo con una gripa tenaz, pero bueno, aquí estamos ya. Estaba muy desanimada el lunes, pero hoy ya estoy mucho mejor, ya con muchas ganas de comentarles un poco. Quiero hacerles una pregunta inicial para todo este proceso del que les voy a hablar, y es si aquí en México ustedes tienen relacionado un espacio que tenga las mismas dinámicas del espacio que les voy a hablar hoy. ¿Sí? Quiero que se vayan mucho con esa pregunta y que les pueda servir para el diálogo final. Mi ponencia intenté que no fuera tan larga justamente para que podamos dialogar, pero también quiero leerla además de una manera pausada, vamos a ver, porque debo aceptarlo, ya que estamos como de modo sincero, estoy bastante nerviosa, es la primera vez que salgo de Ciudad de México a exponer las indagaciones que estoy construyendo sobre el proyecto, entonces bueno, es todo un desafío, pero muchas gracias por estar y escucharme. Entonces la ponencia se llama El Laboratorio de Columbarios, escuchar a los muertos para construir mensajes desde el mundo de los vivos. Hoy voy a describir un proceso formativo que se llamó Laboratorio de Columbarios. Para abordarlo comenzaré hablando de los columbarios. Vamos a ver, un momentito. Esta es la forma común para referirse a un espacio que funcionó como cementerio desde mediados del siglo XIX hasta el año 2000 y que era conocido anteriormente como cementerio de pobres. Allí reposaron en tierra y luego en galerías los restos de personas pertenecientes a clases populares que habitaron la ciudad de Bogotá, Colombia. Bueno, la necrópolis, que en términos técnicos es llamada Globo B, hace parte de un conjunto constituido por dos globos adicionales, el A y el C. Hasta mediados del siglo XX, los tres conformaban una unidad continua en la zona centro de la capital. Al primero de ellos se le conoce popularmente como Cementerio Central y es el único espacio que sigue acogiendo difuntos. En 1984 fue declarado Monumento Nacional y allí encontraron su destino final los restos de grandes figuras de la historia política, social y cultural de Colombia. Por su parte, el Globo C se orientó a recibir a personas sin dolientes ni identificación. La presencia de estos cuerpos no impidió que sobre esta parte se construyera, sin un trabajo cuidadoso de prospección arqueológica, el Parque El Renacimiento, nombre con el que se conoce actualmente a esa fracción. Los columbarios no señalan un cementerio cualquiera, sino un lugar que fue objeto de fuertes procesos de exclusión por parte de diversas administraciones locales para eliminar tanto a sus muertos y sus memorias como a las prácticas fúnebres de sus dolientes. Esto se puede evidenciar en investigaciones como la de Javier Casiani, que dan cuenta de formas de separación física, aislamiento y trato diferencial a que fueron sometidos los espacios y difuntos de este lugar. Por ejemplo, el Consejo de Bogotá dispuso en un acuerdo de 1865, sí, bueno, ahí está, ese es el cementerio de pobres, está ahí subrayado con ese cuadrito, ¿sí? Al lado está lo que se conoce actualmente como cementerio central, que es la elipsis, ¿sí? Y al lado izquierdo estaría el cementerio de exvotos o de NN, que actualmente es un parque, el Parque Renacimiento, ¿no? Entonces, si quieren, sigan a las gracias. Ahí están las visiones actuales de los tres. Y sigue aquí. Entonces,
Por ejemplo, el Consejo de Bogotá dispuso en un acuerdo de 1865 que se destinaran recursos para encerrar con tapias el cementerio de pobres. Otra antropóloga, Eloísa Lamilla, enuncia más acciones de separación como la construcción de las vías a mediados del siglo XX, que partieron la unidad del complejo al atravesar con una calle una zona utilizada, lo pueden ver, una zona utilizada para la inhumación dentro de los columbarios. Hay que anotar que esta partición se hizo sin afectar al llamado cementerio central. Siguiente. A la exclusión física la acompañó una exclusión simbólica de las memorias y sentidos que daban al lugar las personas que lo frecuentaron durante todo su funcionamiento. Específicamente en el campo del patrimonio cultural, la Ley 163 de 1959 estableció una definición de patrimonio que cobijó solamente a monumentos y objetos materiales útiles para el estudio de civilizaciones y culturas pasadas, como la prehispánica, la colonial, la independentista y la de inicios del periodo republicano. Bajo este marco legal, el globo B quedó por fuera del campo patrimonial al tener su periodo más activo durante el siglo XX y debido a que su riqueza simbólica estaba situada en prácticas inmateriales no asociadas a objetos duraderos ni a monumentos. Esta situación desencadenó que la administración del distrito cambiara el uso del suelo del globo B, suspendiera su funcionamiento y prohibiera el ingreso en el año 2000, hecho que lo dejó en riesgo de destrucción durante más de una década. Solo hasta 2019 el cementerio de pobres fue declarado bien de interés cultural de la nación. Sin embargo, esto no implicó rescatar los sentidos previamente excluidos. De hecho, se los ocultó bajo una nueva significación. Dicha significación fue insertada por la obra Auras Anónimas, realizada en 2009 por la artista colombiana Beatriz González. La intervención selló la entrada de 9.857 nichos de las galerías con unos grabados que reprodujeron 8 imágenes distintas de cargueros que llevaban cuerpos de personas asesinadas en el marco del conflicto armado colombiano. Dentro de la declaratoria se le dio un papel protagónico a esta obra al mencionar su reconocimiento y relevancia en el campo artístico y al extrapolar su valor simbólico a los columbarios. Así, el espacio pasó a verse oficialmente como un homenaje a las víctimas de un periodo de violencia que no había impactado directamente en sus dinámicas. Por su parte, los difuntos, dolientes y comunidad aledaña del lugar quedaron escondidos detrás de las imágenes que los unificaron bajo un anonimato que no tenían. Vamos a ver si entonces me ayuda. Ahí están un poco las prácticas para que ustedes las vean. Al lado izquierdo, la práctica pues había mucha adoración a las ánimas, especialmente en la capilla, ¿sí? Y también todas las prácticas de los dolientes de visita a sus difuntos. Ustedes pueden ver que los columbarios no estaban unificados, cada columbario tenía un color, tenía un arreglo específico para el difunto que estaba allí. Y lo que sucede con la obra de Beatriz González es esto que ustedes están viendo. Actualmente la obra todavía está allí, emplazada en los 4 columbarios que perviven todavía, ¿sí? Es lo que ustedes podrían ver si fueran hoy. Y estas son las imágenes de los cargueros, ¿sí? De las personas que llevaban asesinados en el marco del conflicto armado colombiano, que cabe anotar que es un periodo muy importante para la historia de Colombia. No es que esté mal la construcción de nuevos sentidos, el problema está en que esta construcción de nuevos sentidos implique eliminar otros, ¿no? O cobijar, ¿sí? o quitar otros. Entonces, bueno, sigo leyendo. El 2020 trajo cambios fundamentales para el cementerio. A una nueva administración distrital le siguieron una segunda declaratoria de nivel local y el inicio de una gestión reforzada por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y del PC. Dentro de estas últimas gestiones emergió el Laboratorio de Columbarios, un proceso estructurado en 3 componentes que debía volver a conectar a la necrópolis con su comunidad aledaña,
la cual había estado 20 años sin poder acceder libremente a ella. Sin duda, el reto principal era ofrecer actividades que hicieran frente a las lógicas ya expuestas, al responder a una necesidad puntual del espacio, escuchar a los muertos para construir desde el mundo de los vivos. Aquí hago una pequeña acotación. Quiero hacer énfasis en quiénes somos o quiénes fuimos en ese momento los miembros del equipo Recorridos Patrimoniales. Es Sebastián, que es educador artístico, Leonardo, que es historiador, Francisco, que es sociólogo, y mi persona, que soy educadora artística también. Esos fuimos los 4 que estructuramos el laboratorio. Actualmente el programa está cambiado, eso es lo que pasa cuando uno trabaja en entidades estatales, pero nosotros 4 seguimos haciendo investigación en relación con el proceso. Estamos intentando también poder seguir con acciones, ¿no? Esta necesidad, vuelvo a la ponencia, implicaba ofrecer una plataforma que permitiera escuchar las voces del pasado que se habían dejado de lado durante tanto tiempo. Para ello se debían encontrar fuentes que permitieran conocerlas, que ayudaran a ponerse en su lugar y, sobre todo, a construir relatos con su ayuda. El problema radicaba en que la mayoría de información disponible hablaba de las estructuras de violencia que las habían dejado de lado, y muchas de las fuentes primarias para conocer las dinámicas del pasado, notas de prensa, acuerdos distritales, libros necrológicos, provenían justamente de estos sistemas de segregación. Si el proceso se centraba solo en ofrecer los datos de estos archivos, no se podría construir nada sobre las personas oprimidas distinto a una imagen derivada de dichas estructuras de dominación. Una imagen bastante miserable y reducida. Esto lo advirtió Saidiya Hartman al referirse a los relatos de las vidas de los esclavos africanos. Si no encontrábamos nuevas opciones, se obtendría como resultado, parafraseando a Foucault, citado por Hartman, un boceto precario de la existencia de los excluidos del pasado, incapaz de mostrar algo de su cotidianidad o pensamientos. Una primera respuesta a este problema provino del componente titulado Exploración del Laboratorio, donde los participantes recopilaron insumos alternativos para construir un mensaje sobre el cementerio. Este proceso incluyó recorrer varias veces el espacio, ver lo que las paredes roídas de las galerías dejaban leer sobre los difuntos, visitar zonas aledañas al complejo y, sobre todo, escuchar distintas voces no oficiales, incluyendo las propias del grupo que integró el laboratorio, que contaban sus memorias y sentires sobre el lugar. Así se diversificaron las fuentes de consulta que se referían a los procesos del pasado y se salió de una lógica centrada en la socialización de los sistemas de opresión. Las notas de prensa y los registros oficiales fueron una versión más entre muchas, quitándoles el papel protagónico. Sin embargo, existía un vacío imposible de reparar, ya que no se habían encontrado fuentes suficientes para conocer a profundidad a las personas vinculadas al cementerio de pobres. Lo más cercano eran los libros necrológicos. ¿Qué hacer entonces en este caso? Permítanme continuar narrando el proceso del laboratorio para acercarme a este problema. Una vez se recopiló la información, se procedió a organizarla y a estructurarla en el componente reflexión. La estructuración incluyó la generación de un mensaje central a transmitir que se materializó en una oración. Junto a ella, unas ideas secundarias que la pudieran sostener y argumentar. También se definieron momentos o estaciones para comunicar dichas ideas. Lo anterior se hizo siguiendo en gran parte el modelo de la interpretación temática propuesto por Sam Hamm y su relectura hecha por Manuel Gándara bajo el concepto de divulgación significativa. Finalmente, en el componente llamado acción, se materializó la estructura generada en reflexión a través de una estrategia divulgativa. Para enriquecerla, se propuso a los participantes distintos ejercicios creativos que les ayudaron a identificar prácticas artísticas útiles para alimentar sus propuestas. Dichas prácticas no fueron predeterminadas por el equipo de educadores, sino que provinieron de las inclinaciones propias de los miembros del grupo. En este punto, quiero referirme a una actividad específica
que se llevó a cabo en la transición del segundo al tercer componente. Lo haré para mostrar la potencialidad que los ejercicios creativos tuvieron para la construcción de relatos sobre el pasado que incluyeran las limitaciones arriba mencionadas. En la actividad se invitó a los participantes a interactuar con imágenes fotográficas del archivo del cementerio y a generar alguna composición relacionadas con ellas. Esperanza Chavarriaga, que la ven aquí ustedes en pantalla, una de las integrantes del grupo, generó el siguiente escrito en la sesión abordada, el cual funcionó como insumo central para su estrategia. Me voy a permitir leerlo. Soy un ser que, aunque esté en otra dimensión, evoco la vida que viví y a la vez mi muerte. Evocar a mi familia y cercanos, visitando mis rastros inertes, ahí, descansando en paz. La paz que de manera abrupta fue interrumpida. Pero todo cambia, hasta la misma naturaleza lo hace. Todo. Es como una manada de lobos. Lo viejo sale y llega lo nuevo. Parques, las avenidas, el ruido. Hoy, lo que antes era paz, hoy ruido. La modernidad llega y todo sigue en cambio. ¿Dónde está la paz del silencio de los muertos? A veces me doy una vuelta. Las bóvedas y un espacio están allí con muchos cambios. El cementerio de los pobres hay una parte. La galería donde dejaron mis restos, mi nombre ya no está en su lugar. La bóveda está vacía. La lápida con mis nombres, apellidos, fechas de nacimiento y muerte ya no están. Solo veo unas bóvedas iguales o casi iguales con una pintura. ¿Cómo me hubiera gustado pasar y ver mi nombre allí, plasmado? Y pienso que para mi familia hubiese sido igual. Pues fue acá mi última morada, pero no me puedo quejar. El recuerdo de las vivencias que mi familia guardará en su memoria me reconforta. Pero mis restos no sé dónde fueron a parar. Hoy pienso en mi familia y digo, es mi silencio, pero no es mi paz. ¿Qué necesidad había de llevarse a los muertos? Esto es una metáfora, porque, según para unos, díganse personas con intereses, pudo más de lo que yo hubiese querido. Digo, al devolver el tiempo, ya no se puede, lo hecho, hecho está. Pero pienso en mi familia, en la forma de resarcir mi memoria y evocación para tranquilidad mía y de los míos, hacer un bosque y colocar en cada árbol los nombres de quienes fuimos los últimos huéspedes de estas frías y lúgubres bóvedas. Me hace bien sentir que este espacio está abierto, que allí un árbol con mi nombre y que este está en pie allí y que por su salvia está mi esencia. Qué grato fuese que ya sería un fantasma con identidad. Esperanza 2021. Este texto, que reconstruye la voz en primera persona de un difunto, ayudó a Esperanza a avanzar en su propuesta. Su escritura fue fundamental para que se reconectara desde otro lugar con el espacio y pudiera avanzar en una estrategia de divulgación que fuera más allá de una argumentación lógica de ideas sobre personas de las que poco sabíamos. Así, el modelo de Sam Hamm se complementó con una serie de prácticas que lo llevaron a impregnarse de la capacidad que tienen las manifestaciones artísticas de condensar experiencias y generar infinidad de interpretaciones. Lograr esta apertura de sentidos era justo una necesidad que reclamaba el espacio para sacar tantas memorias de la invisibilización. Además, la narración avanzó hacia lo que Hartman llama fabulación crítica. Este término hace referencia a una estructura narrativa compuesta de eventos, entendidos estos como transiciones de un estado a otro, que son causados y experimentados por actores. Lo que hace particular esta estructura, parafraseando a Hartman, es que se basa en una lectura crítica del archivo para desplazar el relato oficial derivado de este e imaginar distintas situaciones que hubiesen podido ser. Dado que las producciones resultantes evocan posibilidades y no certezas, el uso del subjuntivo es fundamental con el fin de aceptar la opacidad y los vacíos narrativos que no pueden solventarse bajo ninguna operación compositiva. El fin de todo esto es contar una historia imposible y amplificar la imposibilidad de su narración, antes que recuperar en su totalidad la vida de los subalternos. ¿Por qué el texto de Panchita o Esperanza se vincula a la fabulación crítica?
En primer lugar, porque nos muestra el tránsito de un difunto que pasa de estar en un espacio definido a vivir un evento que lo saca de allí, que lo desplaza a otro lugar indeterminado. De esta forma, la estructura propuesta por Hartman se materializa cabalmente. Además, en el escrito se mencionan sucesos documentados en los archivos oficiales, como los cambios físicos a los que se sometió el espacio y la intervención realizada por Beatriz González, que unificó las galerías. Sin embargo, el relato no se queda en esa descripción de hechos, sino que avanza hacia la mención de posibles pensamientos y deseos de quien los padeció. De allí el uso de expresiones que se asignan al difunto, como me hubiera gustado o hubiese querido, que echan mano del subjuntivo. Dichas posibilidades no se las enuncia como certeza, antes bien son hipótesis, caminos probables que nos establecen como realidades a ser transmitidas. Si bien el fragmento referenciado intenta recuperar la voz de los sujetos y construirles una vida sin poder partir de sus propias palabras, hecho del que explícitamente busca distanciarse Hartman, no está del todo cristalizando un invento de esa vida. La narración remite a posibles opciones que hubieran o no encajado con los difuntos, pero que no se les atribuyen como verdades. Es un esfuerzo por construir ese relato imposible que merece la pena ser resaltado en esta ponencia y que plantea una solución pertinente para escuchar el eco de los muertos. Muchísimas gracias, y ¿qué les parece si comenzamos a conversar? No sé si tienen preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro. Sé que ya han sido 2 ponencias previas, lo entiendo. Así que, ¿allí hay una pregunta? Bueno, igual me escuchas. Sí. Bueno, ¿hubo alguna clase de denuncia social respecto a que se llevaron los cuerpos, que los extrajeron de donde estaban y si hubo un lugar designado a donde los pusieron? Porque aquí en Guadalajara, donde está el Hospital Civil viejo, antes era parte del panteón y los sacaron, entonces mi mamá cuenta que siempre que estaban las calles y estaban los cuerpos y no tenían un lugar específico en donde ponerlos, entonces había fosas y fosas. ¿Pasó lo mismo ahí o cómo estuvo? Bien, lo que se hizo con los cuerpos de los difuntos fue trasladarlos, algunos al propio cementerio central, o sea, al Globo A, que tiene también una parte de galerías, y otros fueron a parar al cementerio del sur, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? Que había muchos cuerpos que no tenían dolientes. Entonces, estos cuerpos, digamos que no tuvieron, ¿cómo diría yo?, el trato que se merecían, e incluso cuando el espacio, posteriormente, años después, se construyó el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación allí, y se hicieron trabajos de prospección arqueológica en donde salieron más cuerpos, porque también había inhumación en tierra. Y esos cuerpos no recibieron un trato digno. De hecho, muchos se degradaron y ya no es posible saber nada de ellos porque no se los conservó de una manera adecuada. Respecto a la primera parte de tu pregunta, si hubo revuelo, la prensa nacional lo registra. Claro, es la prensa nacional, no es el periódico El Tiempo, ¿no? Pero sí lo registra. Hay muchos oficios relacionados con el cementerio central, como el de los marmoreros, los floristas. Todos ellos se quejaron porque dijeron, bueno, esta es nuestra fuente de trabajo y ahora ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Entonces sí hubo, digamos, la gente pidió que se les explicara o que, digamos, que el cementerio siguiera en funcionamiento, pero las autoridades distritales hicieron oídos sordos. Y pues por eso el cementerio estuvo tanto tiempo casi a punto de ser destruido, porque se quería hacer un parque recreativo allí. Entonces, si no es por la declaratoria, pues tendríamos otro parque, ¿no?, allí. Vale. ¿Alguna otra pregunta?
allí atrás. Bueno, hay otra pregunta aquí adelante y luego atrás. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta va sobre si esta misma, si la estrategia que finalmente se fue conformando para resignificar y para darle esa merecida importancia pues al lugar y a los testimonios que formaron el hecho, en este caso pues el lugar. Si se ha pensado o alguien ha pensado en, digamos, aplicarlo a otros lugares, a otros espacios para resignificarlos o desencasillarlos, digámoslo, de un espacio tan definitivo, digamos, con características, con una historia lineal, como en un intento por invitar a las personas, a las distintas personas a apropiarse de ese lugar, ¿no? Digamos, que no solo esté hecho, no sé, digamos, una casa antigua, un cementerio, que no solo esté por estar, sino que este lugar siga generando esas anécdotas y que finalmente siga significando, sí como patrimonio, pero igualmente como no sé, pues como algo que sigue estando vigente, vamos a decirlo. No sé. Bien, perdón. Lo que estamos intentando, digamos, en este momento con la estrategia, realmente todos estamos como en una especie de pausa, porque fue fuerte. El tema de trabajar para el Estado es bastante complejo porque se cambian las administraciones y se corre el riesgo de que los equipos se destruyan por las administraciones. Entonces, esto un poco pasó con el equipo y como que cada uno de nosotros estamos así un poco en shock. Entonces yo decidí investigar porque quiero entender qué pasó en el proceso y hasta dónde ya realmente sí generamos un impacto, ¿no? Para poder luego volver y reagruparnos y pensar en si trabajamos otra vez como equipo, todos los de recorridos. Sebastián, por su parte, por ejemplo, está haciendo una investigación sobre el recorrer como metodología, porque nosotros todo el tiempo estuvimos recorriendo, entonces digamos que estamos como en una pausa académica, pero lo que sí es cierto, o lo hablo desde mí, porque no puedo hablar en nombre de todo el equipo en este momento, sí tengo la intención de que este proceso ayude a otros espacios, porque el patrimonio tiene un riesgo grandísimo y es cerrar los sentidos. Cuando se cierra el patrimonio a un solo sentido, como debe ser interpretado ese patrimonio, pues entonces el patrimonio se muere, porque el patrimonio es una cualidad que nosotros, o sea, citando a Laia Fontán, es una cualidad que nosotros le damos a los objetos y a las prácticas. No es una cualidad que los objetos y prácticas y saberes tengan por sí mismas. Entonces, si nosotros no podemos señalar eso, el patrimonio queda cristalizado en un sentido y se pierde, como bien lo mencionas. Entonces, pues ahí vamos como en el proceso, en eso estamos. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Dentro del proyecto, ¿cómo fue la consideración de trabajar con los familiares de los fallecidos que estaban dentro? ¿Cómo fue mentalmente y profesionalmente, cómo decidieron llevar la carga mental de lidiar con este tipo de situaciones? De que tengo un proyecto, pero trata de la tumba de tu familia. ¿Me la prestas? Bien, hay varias cosas que hay que decir, y es que nosotros trabajamos con personas que estaban en los barrios aledaños, que viven alrededor del cementerio. Fue muy difícil encontrar familiares que quisieran participar. También se hizo una convocatoria de que llevaran fotografías y esto, pero ha sido difícil. Sin embargo, dentro de los miembros del grupo base, no tengo aquí fotos para mostrarles más, había una de las participantes que se llamaba, porque murió este año, Micaela Mota, y ella hacía parte de la comunidad trans de la zona, porque la colonia que queda al lado del cementerio es una zona de tolerancia, y una de las memorias más borradas del cementerio central es la de las mujeres trans.
para las mujeres trans es fundamental el cementerio. Ellas todos los lunes van a la adoración de las ánimas al cementerio e iban también a los columbarios cuando estaba abierto. Entonces, digamos, como hicimos nosotros, siempre intentando tener apertura hacia esos relatos, digamos, no buscando primero no buscando desacreditarlos, porque es que, hay muchas cosas. Este espacio también está ligado a otro hecho histórico que fue el Bogotazo. No hay unas fuentes, digamos, científicas que nos permitan corroborar esta relación que se hace, pero para la comunidad es fundamental. Entonces, lo primero es no desclasificar, no decir, no, es que esto no está evidenciado en un papel, entonces tu relato no vale, ¿no? Sino escuchar, luego poner en contacto con esas múltiples fuentes y poder generar este relato. Efectivamente, Esperanza sí tuvo es que es una locura porque ella no conoció a sus papás, ¿sí? Y ella utilizó este ejercicio para poder también trabajar respecto a eso, ¿sí? Y lo que hizo fue centrarse mucho en las personas que estaban allí, en los difuntos. Entonces es un poco también para darles contexto de quienes participaron en el laboratorio, ¿no? Fueron 5 personas. Entonces, pues no sé si esto resuelva tu pregunta, pero pues así más o menos lo hicimos. Gracias. Gracias.